Un cordial y especial saludo a nuestro público y en especial a David Henao, más conocido como Henao, mi hermano en sangre. ¿Cómo está, hermano? ¿Qué hay de nuevo? Bien, Andrés, buenas noches primeramente pues es un gusto y también eh, me siento complacido y afortunado pues de que seas tú el que me esté realizando esta primera entrevista formal. Así es. Empecemos. David, cuéntenos un ¿Listo? poquito, más conocido como Henao. Eso, Exacto. le voy a decir Henao. Henao, Nada. cuéntenos un poquito quién es usted, dónde nació, cómo está conformada su familia y dónde está trabajando actualmente. Bueno, yo soy de Quibdó, Chocó. Quibdó, que es el departamento del Chocó. Terminé mis estudios allá en Quibdó, primaria, secundaria y los estudios universitarios también. Soy enfermero profesional, comúnmente nos llaman jefes de enfermería. Soy egresado de la única universidad que forma y contribuye en el proceso de formación de enfermeros profesionales, que es la Universidad Diego Luis Córdoba, que queda en la capital del Chocó, en Quito. Entonces, pues, ese soy yo a nivel como profesional, eso soy, enfermero. ¿Y actualmente dónde estás trabajando? Bueno, actualmente me encuentro ejecutando un contrato como apoyando en la parte como coordinador municipal en Arauca, en el departamento de Arauca. Soy uno de los coordinadores de un equipo básico de atención en salud. Excelente, muy bien. Cuéntenos por qué usted eligió estudiar enfermería. ¿Hace cuántos años ejerce la profesión? Y si usted pudiera hacer como un contraste o comparación entre los anhelos que usted tenía cuando tomó la decisión de estudiar esta carrera y lo que está viviendo actualmente, ¿qué nos diría? Bueno, yo voy para aproximadamente ya en total cumplo 6 años de haberme graduado como enfermero jefe. Eh, mm, sí, efectivamente. ¿Por qué elegí la carrera de enfermería? Pues esa es una pregunta interesante que yo nunca de pronto la he compartido con nadie, ni siquiera con mis amistades. Es algo lo tomé como muy personal por una situación que viví y por una experiencia ya en mi adultez, en uno de los trabajos. Yo te comento que antes de yo iniciar la carrera de enfermería, yo me dedicaba a la mina, yo era minero, trabajaba en la mina de oro. Entonces, cierto día que fuimos a sacar el oro que ya estaba procesado para poderlo cambiar, eh, pues se nos presentó un percance porque pues tú entiendes de que las minas, muchas de las minas son ilegales en Colombia. Entonces siempre, y más en una mina de oro, uno de un grupo, no sé qué grupo al margen de la ley, se enteró de que ya todas las minas que estaban por ahí cerca habían sacado el oro y lo tenían pues guardado. Entonces, lo que ellos iban a hacer era meterse en cada una de las minas para poder sacar ya el oro que estaba ya extraído. Entonces, se presentó ese imprevisto, estuvo mi vida en riesgo esa noche. Entonces hice como una promesa de que si me libraba de ese confrontamiento que se tuvo, si salía con vida, pues me iba a salir de ejercer la labor como minero y iba derechito a una universidad, específicamente a la Diego Luis Córdoba, a buscar una carrera eh, y meterme a estudiar. Entonces, eso me motivó principalmente para ir a la universidad, eso principalmente para yo ir a una universidad y escoger la carrera.
está ligada con un suceso que viví a la edad de 14 años. A la edad de 14 años en un hospital eh, conocí a un niño de aproximadamente unos 11 años y todas las mañanas yo lo saludaba a él. Él estaba hospitalizado, yo todas las mañanas lo saludaba. Yo tenía unos 14, él 11 años, lo saludaba hasta que paramos una semana, nos volvimos muy amigos y cierta noche yo iba llegando y me tocó pues presenciar y ver prácticamente cómo el niño murió en manos de un equipo de salud en ese tiempo que hizo hasta lo imposible para que el niño no muriera, pero a la final por su patología de base y demás complicaciones que hoy ya las entiendo como profesional, el personal no pudo hacer más nada. Entonces, en esa edad de los 14 años, me quedé pensando y quedé reflexionado porque fue como un trauma que tuve de que cómo otras personas pueden salvar vidas humanas. Entonces, mirar cómo los médicos, auxiliares, enfermeros, todos corrían y cada uno cumplía como con un papel fundamental en su carrera, en su profesión, para salvar una vida y la vida de un niño. En ese caso era un amigo mío conocido. Entonces, eso me dejó como pensativo y decir, ¿cómo es posible que otra persona pueda salvar la vida de otro humano? Interesante, o sea, en ese momento quedé traumatizado, pero también me dejó pensativo. En el momento de yo ingresar a la universidad, recordé ese suceso, averigüé qué carreras estaban y la única carrera profesional en el área de la salud era enfermería. Entonces, esa fue mi motivación e impulso para yo ingresar a esta profesión como enfermero. Entonces, yo creería que fueron esos dos sucesos en mi vida. Muy bien. ¿Cómo entiende Eh, usted el valor de la abnegación? La abnegación se ve en muchos oficios y en muchas profesiones, como las profesiones de la fuerza pública, como la vocación de la docencia y cuanto más en esta vocación de las ramas de la salud. Desde esta labor que usted hace, ¿cómo entiende usted el significado de la abnegación? Es un ejemplo cuál podría ser de parte tuya que hayas vivido para yo poderlo tomar como referencia. Muy bien. Tiene que ver con, por ejemplo, y usted nos puede comentar que los años de experiencia que usted ha tenido, la mayoría de estos años usted ha estado en diferentes zonas e inhóspitas de la geografía nacional, Correcto. comúnmente llamadas zonas de difícil acceso, como Sí, muchos médicos y como mucho personal de la fuerza pública. Es decir, que por buscar un beneficio mayor, un beneficio general, han renunciado a ellos disfrutar de una comodidad o de muchas cosas, anhelos y deseos personales. Han antepuesto la labor de su deber profesional a estos gustos personales. ¿Cómo usted ha vivido en estos años donde lo sé que usted ha estado en muchos territorios de la geografía colombiana que son de difícil acceso? ¿Cómo entiende usted en este escenario el valor de la resiliencia, sí, el esa es valor una de la abnegación? abnegación, correcto. Esa es una pregunta bastante interesante, Andrés, porque pues déjame decirte, comentarte a ti y a las personas que puedan, que les llegue este mensaje y les llegue este video, que esta es una entrevista y una pregunta que crucial en mi vida que eh, creería que ese es el momento para responderla. Efectivamente, usted lo dijo, yo me considero, ya lo puedo decir en lo personal, a nivel de Colombia, a nivel nacional, me considero uno de los enfermeros profesionales con mayor trayectoria, con mayor experiencia en diferentes áreas de la salud, no solamente en lo asistencial,
sino también en lo administrativo. Entonces, eso es algo que he venido trabajando y como usted lo dijo, he dejado mi vida personal, familiar, amorosa, la he dejado prácticamente a un lado por seguir en esta labor, por cumplir con esta profesión, por cumplir con esa vocación de ayuda, de ese servicio humanizado, de esos cuidados, de ayudar a otras personas a salvaguardar su vida. Entonces, he recorrido y he estado efectivamente en muchas partes del territorio colombiano, en zonas rurales y rurales dispersas, de difícil acceso. Yo creería que las partes, Andrés, que yo he pisado como enfermero profesional, en algunos lugares muchos profesionales no lo van a hacer ni lo van a pisar por mucho tiempo o por muchos años, porque incluso yo te puedo decir que he estado en lugares del territorio colombiano, zonas fronterizas, en diferentes zonas fronterizas de Colombia, donde en más de 2 años nunca ha entrado ningún profesional de la salud, ni médicos, ni odontólogos, ni enfermeros profesionales, ni ningún tipo de profesional del área de salud. En más de 2 años nunca han entrado, hasta que yo llegué y pude lograr tener acceso a esas áreas rurales dispersas, de difícil acceso, y que muchas de estas zonas eran transitadas por grupos al margen de la ley, o también por su difícil acceso, donde solamente conviven comunidades indígenas, que sabemos que por su cultura ellos siempre tratan de convivir, hacer sus hogares y sus familias en zonas rurales dispersas. Entonces yo creería que sí, esto lo he vivido más que todo es como por vocación y por una promesa interna que hice, que le hice a un ser que no es terrenal. Entonces, dejé a un lado las muchas cosas personales y perdí muchas cosas familiares y personales por estar en esta carrera, por adquirir la mayor experiencia en el área de la salud. Yo no solamente he pasado por las diferentes áreas asistenciales o servicios de un hospital, he estado en todos. La única área que no he estado como tal es en UCI, pero estuve en mis prácticas, pero el resto a nivel profesional he pasado por todas las áreas. He sido coordinador, imagínate, de brigadas médicas, he sido jefe de brigada médica, he sido coordinador del plan de intervención colectiva, que es un programa de salud, he sido coordinador del equipo básico de atención en salud, ¿sí? He sido coordinador municipal, he coordinado centros de salud. Entonces, todo esto, he administrado centros de salud. Entonces, es muy amplio la trayectoria que he tenido y en diferentes ciudades, departamentos y en diferentes niveles de complejidad también. Pero eso lo hice, perdí mucho en mi vida personal por lograr estos objetivos a nivel profesional hoy en día. Entonces, eso de la negación, sí, más que todo diría que perdí mucho en lo personal, gané mucho en lo profesional, pero todo por poder salvaguardar y brindar unos cuidados como enfermero. Muy bien. Para ir terminando, cuéntenos cuál fue la región de todas las que ha estado de difícil acceso, donde usted vivió una segunda experiencia con la acechanza de muerte, porque el primer peligro inminente, según usted nos narra, es cuando los grupos ilegales llegaron a la mina donde usted trabajaba. Ok, Y la segunda gran situación que usted vivió, cuéntenos en qué lugar de la selva colombiana y cuál fue esa experiencia que usted vivió. ok. Sí, bueno, esta es una experiencia que me sucedió, tuvo un suceso en mi carrera y en mi labor como enfermero profesional en la zona fronteriza del Amazonas, específicamente en el Amazonas,
la zona fronteriza de Colombia con Brasil, en esa zona limítrofe. Yo me encontraba efectivamente, había viajado muchísimo para poder llegar y brindar una atención en salud a una comunidad indígena que se encontraba en una de las comunidades muy lejanas del Amazonas, era la más lejana, que ya yo estaba prácticamente a una hora y media de Brasil. Entonces, yo brindé unos servicios de salud, paré 3 días continuos solo, porque déjame decirte, Andrés, que cuando yo me desplazaba a estos lugares siempre me desplazaba con 2 guías y eran indígenas, que eran los que conocían el territorio y los caminos, porque para yo poder llegar a esa zona, Andrés, yo tuve que tomar una avioneta personal, desembarcarme en la avioneta personal, pasarme a una lancha rápida, de esa lancha rápida atravesar un río, en esa lancha rápida 4 a 5 horas, luego pasarme a una panga y transitar otras 5 horas más por un río muy angosto y luego desembarcarme y montarme todo al hombro, toda la carga. En esa carga que yo llevaba eran ¿qué? Medicamentos, equipos biomédicos, todo lo relacionado para brindar una atención y atravesar la selva del Amazonas con esa carga, más o menos unos 60 kilos aproximadamente, caminar aproximadamente de 7 a 8 horas, atravesar el Amazonas caminando, subiendo y bajando montañas para poder llegar a esa comunidad. Entonces mira todo lo que atravesaba yo para poder llegar a esa comunidad. Yo brindé la atención 3 días y de regreso me pasó un suceso de que me desvié de uno de los caminos eh, y cuando fui a ver estaba perdido. Entonces eso me ocurrió en el Amazonas, en la selva del Amazonas. Yo estuve perdido durante 2 días continuos, estuve perdido solo porque los guías míos ya iban muy adelante. Cuando yo me percaté, yo ya iba por otro camino. Cuando traté de alcanzarlos, yo ya iba, como iba perdido, cada vez me adentraba más a la selva pensando que los iba a alcanzar y no, va a ocurrir que iba a perdido. Entonces, cada vez me adentraba más a la selva y cuando trataba de mirar hacia atrás, la selva tiene un misterio, y eso es real, que cuando tú vas en un camino y miras hacia atrás, ya no ves el camino por donde vienes, sino que ves 10 caminos más. Entonces era muy difícil yo devolverme porque veía era 10 caminos. Entonces yo tenía que seguir hacia adelante. Entonces me pasó ese suceso y fue en el Amazonas, frontera Colombia con Brasil. Paré 2 días solo, sin alimentación, sin ningún objeto corto punzante para defenderme, sin ni siquiera una mechera, sin absolutamente nada. Paré 2 días caminando, subiendo y bajando montañas hasta que, bueno, pasaron varias cosas y afortunadamente logré coger señal con un teléfono satelital que me había dado la gobernación. Alcancé a coger una raya de señal al segundo día, después de ya subir una montaña muy grande, y no me tocó que quedarme ahí hasta que los rescatistas lograron dar con mi paradero, y así fue que fui rescatado.